El interés francés en el norte de Vietnam data del siglo XVIII, cuando el sacerdote católico Pignot de Behaine reclutó voluntarios franceses para luchar por Nguyen An y ayudar a fundar la dinastía Nguyen. En un intento para obtener privilegios para Francia y para la Iglesia, este país comenzó su campaña colonial recién en 1858, anexando varias provincias del sur, y en 1862 formando la colonia de Cochinchina. Los exploradores franceses siguieron el curso del río Rojo a través del norte de Vietnam hasta su origen en Yunnan, despertando esperanzas de una ruta comercial rentable con China que pudiera pasar por alto los puertos del Tratado de las Provincias Costeras Chinas. El principal obstáculo para realizar esta idea era el ejército de bandera negra, una fuerza de bandidos bien organizada liderada por Liu Zhongfu, que imponía impuestos exorbitantes al comercio. En 1873, una pequeña fuerza francesa comandada por el teniente Francis Garnier, excediendo sus instrucciones, intervino militarmente en el norte de Vietnam. Tras una serie de victorias francesas contra los vietnamitas, el gobierno de Vietnam recurrió a los Bandera Negra, que derrotaron a la fuerza de Garnier bajo los muros de Hanoi. Garnier murió en esa batalla y el gobierno francés luego desautorizó su expedición. Ante la perspectiva de una guerra abierta contra China, hubo un acercamiento por parte de los franceses para evitar ese conflicto. Se propuso una división de influencia en Vietnam. En 1881, el comandante francés Henry Rivière fue enviado con una pequeña fuerza militar a Hanoi para investigar las quejas vietnamitas sobre las actividades comerciales francesas. Desafiando las instrucciones de sus superiores y por oponerse a un posible acuerdo con los chinos, Rivière asaltó la ciudadela de Hanoi el 25 de abril de 1882. El gobierno vietnamita, incapaz de enfrentar a Rivière con su propio ejército, una vez más reclutó la ayuda de Liu Zhongfu, cuyos soldados de la bandera negra estaban bien entrenados y eran experimentados. Los vietnamitas también buscaron el apoyo de China, que acordó respaldarlos y armar a los bandera negra y oponerse de manera secreta a las operaciones francesas en Tonkin. La corte Qing también envió fuertes señales a los franceses de que China no permitiría que Tonkin cayera bajo control francés. En el verano de 1882, las tropas del ejército chino en Yunnan y las del ejército de Guangxi cruzaron la frontera hacia Tonkin, ocupando Langzhou, Bac Ninh, Huanghua y otras ciudades. Después de eso, Francia hizo una declaración de sus intenciones reales de tomar Tonkin, a lo que China respondió con un enfrentamiento armado cerca de la ciudad de Hanoi en mayo de 1883. La pequeña fuerza de Rivière, que era alrededor de 450 hombres, atacó una fuerte posición defensiva de los Bandera Negra cerca de Hanoi, conocida esa zona por los franceses como el Puente de Papel. Después de los éxitos iniciales, los franceses fueron envueltos en ambos flancos. Solo con dificultad pudieron reagruparse y volver a Hanoi. Rivière y varios oficiales superiores murieron en esa acción. Su muerte provocó una reacción en Francia, que ya tenía un gobierno procolonial. Se enviaron refuerzos a Tonkin y se ampliaron las acciones militares. Gracias a eso pudieron hacer frente a los Bandera Negra durante varios enfrentamientos, pero a su vez fueron derrotados en varias ocasiones gracias al conocimiento del terreno y las tácticas de aquellos. A pesar de los intentos franceses de convencer a China de retirar su fuerza de Tonkin, estos se rehusaron. La creciente tensión entre ambos países dio lugar a manifestaciones anti-extranjeras dentro de China durante el otoño de 1883. Los incidentes más graves tuvieron lugar en la provincia de Guangdong, donde los europeos eran más prominentes. Francia comenzó a prepararse para el conflicto pensando en una estrategia de victoria rápida. El elegido para llevar a cabo la campaña de Tonkin fue el almirante Courbet. Este llevó a cabo la campaña de Songhai. Aquí los franceses se enfrentaron principalmente a los Banderas Negras, que sufrieron grandes bajas, por lo que Liu decidió no exponerlas de manera tan directa al combate de ahí en más. En marzo de 1884, los franceses renovaron su ofensiva bajo el mando del general Charles Theodore Milhaud, quien asumió la responsabilidad de la campaña terrestre del almirante Courbet, tras la caída de Songhai. Los refuerzos de Francia y las colonias africanas ahora habían elevado la fuerza del cuerpo expedicionario de Tonkin a más de 10.000 hombres. Varias derrotas en la primavera de 1884 convencieron a la emperatriz china Dowager Cixi de que China debía llegar a un acuerdo. Este se realizó en mayo y supuso el reconocimiento de Annam y Tonkin como protectorados franceses, la retirada de las tropas chinas y acuerdos comerciales entre ambos países. El tratado no especificaba en cuánto tiempo China debía retirar sus tropas, y esto dio lugar a un choque armado cuando las fuerzas francesas se dirigían a ocupar la ciudad de Langzhou, donde todavía estaban fuerzas del ejército de Guangxi. Esta batalla desencadenó la guerra franco-china. Se ordenó a Courbet que atacara a la flota china en Fuzhou,
y la batalla tomó lugar el 23 de agosto de 1884, durante 2 horas en las cuales los franceses aniquilaron a la flota china en el lugar, que perdió 3.000 hombres, mientras que las bajas francesas fueron mínimas. Los franceses también desembarcaron en el norte de Formosa, actual Taiwán, donde no pudieron avanzar. También bloquearon el comercio de arroz en el río Yangtze. Durante los primeros meses de 1885, las fuerzas chinas tomaron la ofensiva y marcharon a Tonkin. Estas sufrieron grandes pérdidas por la mala logística y las enfermedades. El foco de la lucha pronto fue Langzhou. El gobernador de Guangxi, Pan Dingxing, estableció su centro de mando allí a principios de 1885. Una ofensiva francesa en febrero lo obligó a retirarse y las tropas francesas ocuparon la ciudad. Los días 23 y 24 de marzo, la segunda brigada, con solo 1.500 hombres, libró una feroz acción contra más de 25.000 soldados del ejército de Guangxi, atrincherados cerca de la frontera con China. En la batalla de Bang Bo, los franceses no lograron tomar las principales posiciones chinas y fueron contraatacados ferozmente. Aunque los franceses se retiraron combatiendo e impidieron que los chinos atravesaran sus líneas, las bajas de la brigada fueron relativamente numerosas, 70 muertos y 188 heridos. Como la moral de la brigada era precaria y las municiones se estaban agotando, el comandante de Négrier decidió dirigirse a Langzhou. El general Feng Zikai lideró las tropas chinas hacia el sur. La situación de los franceses empeoró cuando sus coolies, es decir, los porteadores, desertaron, interrumpiendo la línea de suministro francesa. Pronto la munición comenzó a escasear. Además, Négrier fue herido el 28 de marzo. El teniente coronel Paul Gustav Herbinger tomó el mando e inmediatamente ordenó la retirada de Langzhou, que fue ocupada por los chinos en abril. La guerra terminó ese mismo mes como resultado de las negociaciones de paz. China tuvo que buscar un acuerdo porque no tuvo el apoyo de Gran Bretaña que esperaba. Los rusos y los japoneses también amenazaban la frontera norte y la economía estaba sufriendo mucho. Las negociaciones terminaron en junio de 1885. China reconoció los tratados de Francia con Annam, que lo convertían en protectorado francés. También acordó retirarse de lo que es actualmente Vietnam. Las consecuencias del conflicto fueron varias. Por un lado, seguía la racha perdedora para China, mientras que se fortalecía la presencia de las potencias europeas en el área. Así que China seguía debilitándose y perdiendo influencia, y pronto enfrentaría a un enemigo que traería más humillación para este imperio en decadencia. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Este es un nuevo capítulo en realidad lo que es una serie de videos que es el siglo de las humillaciones de China. Pongan vuestra gusto y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros canales, Megavisión Mundial y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.